Vías ascendentes de la médula espinal. A la entrada en la médula espinal, las fibras nerviosas sensitivas con diferentes tamaños y funciones se clasifican y se separan en fascículos, haces nerviosos o fascículos de la sustancia blanca. Algunas fibras actúan como enlaces entre diferentes segmentos de la médula espinal, mientras que otras ascienden desde la médula hasta los centros superiores y conectan así la médula con el encéfalo. Los haces de fibras ascendentes se conocen como vías ascendentes. Las vías ascendentes conducen información que pueden alcanzar o no el nivel de la conciencia. La información se puede dividir en dos grupos principales: información estereoceptiva, que se origina fuera del cuerpo como el dolor, la temperatura y el tacto, y la información propioceptiva, que se origina en el interior del cuerpo, por ejemplo en los músculos y en las articulaciones. Revisemos la organización anatómica. La información general procedente de las terminaciones sensitivas periféricas es conducida a través del sistema nervioso por una serie de neuronas en su forma más simple. La vía ascendente hasta la conciencia consiste en 3 neuronas. La primera neurona o neurona de primer orden tiene su cuerpo celular en el ganglio espinal posterior del nervio raquídeo. Una prolongación periférica conecta con una terminación receptora sensitiva, mientras que una prolongación central penetra en la médula espinal a través de la raíz posterior para formar sinapsis con la neurona de segundo orden. La neurona de segundo orden da lugar a un axón que se decusa, que quiere decir que cruza al lado opuesto y asciende a un nivel más alto del sistema nervioso central, donde establece sinapsis con la neurona de tercer orden. La neurona de tercer orden suele estar en el tálamo y da lugar a una fibra de proyección que llega a una región sensitiva de la corteza cerebral. Esta cadena formada por 3 neuronas es la disposición más habitual, pero algunas vías aferentes usan un número mayor o menor de neuronas. Muchas neuronas de las vías ascendentes se ramifican y envían información importante a la formación reticular, la cual a su vez activa la corteza cerebral y mantiene el estado de vigilia. Otras ramas pasan a las motoneuronas y participan en la actividad muscular refleja. Las funciones de las vías ascendentes. Las sensaciones dolorosas y térmicas ascienden por el haz o fascículo espinotalámico lateral. El tacto ligero, protopático, y la presión ascienden por el haz espinotalámico anterior. El tacto discriminativo, es decir, la capacidad de localizar con exactitud el área del cuerpo tocada y también la capacidad de distinguir entre 2 puntos próximos o discriminación entre 2 puntos, asciende por los cordones blancos posteriores. Por los cordones blancos posteriores asciende también la información procedente de los músculos y de las articulaciones relacionadas con el movimiento y la posición de las diferentes partes del cuerpo. Por su parte, las sensaciones vibratorias ascienden por los cordones blancos posteriores. La información inconsciente procedente de los músculos, las articulaciones, la piel y el tejido subcutáneo alcanza el cerebelo por medio de los fascículos espinocerebelosos anteriores y posteriores y por el fascículo cúneo-cerebeloso. La información dolorosa, térmica y táctil es transmitida al colículo superior del mesencéfalo a través del fascículo espinotectal para permitir los reflejos espinovisuales. El fascículo espinoreticular representa una vía que va desde los músculos, las articulaciones y la piel hasta la formación reticular, mientras que el fascículo espinoolivar proporciona una vía indirecta para la llegada de más información aferente hasta el cerebelo. Vías del dolor y la temperatura. Fascículo o haz espinotalámico lateral. Los receptores del dolor y de la temperatura de la piel y de otros tejidos son terminaciones nerviosas libres. Los impulsos dolorosos son transmitidos a la médula espinal por fibras de tipo A, de conducción rápida, y por fibras de tipo C, de conducción lenta. Las fibras de conducción rápida alertan a las personas del dolor agudo inicial, mientras que las fibras de conducción lenta son responsables del dolor urente prolongado. Las sensaciones de calor y de frío se desplazan también por fibras A y C. Los axones que penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior continúan hasta la punta de la columna gris posterior y se dividen en ramas ascendentes y descendentes. Estas ramas recorren una distancia de 1 a 2 segmentos de la médula espinal y forman el fascículo posterolateral de Lissauer. Las fibras de las neuronas de primer orden forman sinapsis con células del asta gris posterior, entre ellas las de la sustancia gelatinosa. Se cree que la sustancia P
Un péptido es el neurotransmisor de esta sinapsis. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan en sentido oblicuo al lado opuesto en las comisuras blanca y gris anterior dentro de un segmento espinal de la médula y ascienden en el cordón blanco contralateral como un haz espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico lateral ocupa una posición medial al fascículo espinocerebeloso anterior. Conforme el haz espinotalámico lateral asciende a lo largo de la médula espinal, se añaden nuevas fibras a la porción anteromedial del fascículo. Así pues, en los segmentos cervicales superiores de la médula, las fibras sacras están en posición lateral y las cervicales se encuentran en posición medial. Las fibras que transmiten el dolor se hallan situadas ligeramente por delante de las que conducen la temperatura. Conforme el haz espinotalámico lateral asciende por la médula oblongada, se sitúa cerca de la superficie lateral y entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Aquí está acompañado por el fascículo espinotalámico anterior y el fascículo espinotectal para formar juntos el lemnisco espinal. El lemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la parte posterior del puente. En el mesencéfalo está situado en el tegmento lateral al lemnisco medial. Muchas fibras del fascículo espinotalámico lateral terminan formando sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Se cree que aquí se perciben las sensaciones dolorosas y térmicas protopáticas y se inician las reacciones emocionales. Los axones de las neuronas de tercer orden del núcleo ventral posterolateral del tálamo pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. La mitad contralateral del cuerpo está representada invertida, con la mano y la boca situadas en la parte inferior y la pierna en la superior y con el pie y la región anogenital en la superficie medial del hemisferio. Desde aquí, la información se transmite a otras regiones de la corteza cerebral para ser utilizada por las áreas motoras y el área de asociación parietal. La corteza cerebral se encarga de interpretar la calidad de la información sensitiva al nivel de la conciencia. La recepción del dolor. La percepción del dolor es un fenómeno complejo que está influido por el estado emocional y las experiencias pasadas de la persona. El dolor es una sensación que avisa del peligro de lesión y alerta a la persona para que lo evite o lo trate. El dolor puede clasificarse en dos tipos principales: dolor rápido y dolor lento. El dolor rápido se experimenta aproximadamente una décima de segundo después de aplicar el estímulo doloroso. El dolor lento se siente un segundo o más después de la estimulación. El dolor rápido es descrito por el paciente como afilado, agudo o punzante, y es el tipo de dolor que se siente después de pincharse el dedo con una aguja. El dolor rápido está casi limitado a la piel. El dolor lento se describe como urente, sordo y pulsátil, y se produce cuando existe destrucción tisular, por ejemplo en el desarrollo de un absceso o en la artritis intensa. El dolor lento puede aparecer en cualquier tejido del cuerpo. La recepción de todos los tipos de dolor tiene lugar en las terminaciones nerviosas libres. El dolor rápido está producido por estímulos de tipo mecánico o térmico, mientras que el dolor lento puede ser causado por estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Se han encontrado muchas sustancias químicas en los extractos de tejidos dañados con efecto excitador sobre las terminaciones nerviosas libres. Entre ellas se incluyen la serotonina, histamina, bradicinina, ácidos como el ácido láctico e iones de potasio. El umbral de excitación de las terminaciones sensibles al dolor puede ser disminuido por las prostaglandinas y la sustancia P, pero estas sustancias no estimulan las terminaciones directamente. La persona debe ser consciente de la existencia de estímulos que, si permite que persistan, originarán una destrucción tisular. Los receptores del dolor tienen escasa o nula capacidad de adaptación. La conducción del dolor hasta el sistema nervioso central. El dolor rápido se desplaza por los nervios periféricos en axones A de gran diámetro a velocidades de entre 6 milisegundos y 30 milisegundos. El dolor lento se desplaza por las fibras C de pequeño diámetro a velocidades entre 0,5 milisegundos a 2 milisegundos. Los impulsos de dolor rápido alcanzan primero la conciencia para avisar a la persona del peligro, de forma que se puede iniciar una respuesta protectora adecuada. El dolor lento es apreciado más tarde y dura mucho más. La conducción del dolor en el sistema nervioso central.
Las fibras aferentes del dolor penetran en la médula espinal, por ejemplo, en las raíces posteriores de un nervio raquídeo y terminan predominantemente en las capas superficiales del cordón gris posterior. El principal neurotransmisor excitador liberado por las fibras A y las fibras C es el aminoácido glutamato. La sustancia P, un neuropéptido, también es liberado por las fibras C. Mientras que el glutamato es un neurotransmisor localizado de acción rápida, la sustancia P tiene una liberación lenta, difunde ampliamente por el cordón posterior y puede influenciar a muchas neuronas. Las fibras de dolor inicial pulsante de acción rápida estimulan las neuronas de segundo orden del fascículo espinotalámico lateral. Los axones cruzan inmediatamente al lado opuesto de la médula espinal y ascienden hasta el tálamo, desde donde se transmite a la circunvolución poscentral sensitiva. Las fibras de dolor urente sordo de acción lenta también estimulan a las neuronas de segundo orden del fascículo espinotalámico lateral en el cordón gris posterior y ascienden con los axones de las fibras de dolor de acción rápida. Sin embargo, actualmente se piensa que la mayoría de las fibras lentas entrantes en la médula espinal toman parte en conexiones adicionales con la participación de varias neuronas del cordón posterior antes de ascender por la médula espinal. La llegada repetida de estímulos nocivos a través de las fibras C en el cordón gris posterior durante las lesiones graves conduce a una respuesta aumentada de las neuronas de segundo orden. Este fenómeno de potenciación se atribuye a la liberación del neurotransmisor glutamato por las fibras C. El dolor de tipo rápido se localiza con precisión. Si nos golpeamos el pulgar con un martillo, no habrá duda en dónde se ha producido el daño. El dolor de tipo lento está mal localizado. Por ejemplo, en el caso de la artrosis de la cadera, la persona solo puede localizar de forma vaga el dolor en el área de la cadera y no en el sitio específico de la lesión. La diferencia se puede explicar por el hecho de que las fibras del dolor rápido ascienden directamente por la médula espinal por el fascículo espinotalámico lateral, mientras que las fibras del dolor lento establecen múltiples conexiones en el cordón gris posterior antes de ascender hasta los centros superiores. Vamos a tener otras terminaciones del fascículo espinotalámico. Actualmente, en general, se acepta que los impulsos de dolor rápido se desplazan directamente hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y son transmitidos después a la corteza cerebral. La mayoría de las fibras de dolor lento en el haz espinotalámico lateral terminan en la formación reticular que activa el sistema nervioso completo. En las áreas inferiores del encéfalo es donde la persona percibe el dolor crónico, nauseoso, sordo. De acuerdo con los resultados de investigaciones realizadas con tomografía de emisión de positrones, la circunvolución poscentral, la circunvolución del cíngulo del sistema límbico y la circunvolución de la ínsula son los sitios que participan en la recepción y la interpretación de la información nociceptiva. La circunvolución poscentral es responsable de la interpretación del dolor en relación con experiencias pasadas. La circunvolución del cíngulo participa en la interpretación del aspecto emocional del dolor, mientras que la circunvolución de la ínsula está relacionada con la interpretación de los estímulos dolorosos procedentes de los órganos internos del cuerpo y la producción de una respuesta autonómica. La recepción de la información dolorosa por el sistema nervioso central puede ser modulada primero en las astas posteriores de la médula espinal y en otros sitios a niveles superiores. Vías del tacto leve, protopático y de la presión. Haz espinotalámico anterior. Los axones penetran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y se dirigen a la punta del cordón gris posterior, donde se dividen en ramas ascendentes y descendentes. Estas ramas recorren una distancia de 1 a 2 segmentos medulares y contribuyen al fascículo posterolateral de Lissauer. Se cree que esas fibras de la neurona de primer orden terminan estableciendo sinapsis con células del grupo de la sustancia gelatinosa del cordón gris posterior. Los axones de la neurona de segundo orden cruzan muy oblicuamente al lado opuesto en las comisuras anteriores gris y blanca dentro de varios segmentos espinales y ascienden en el cordón blanco anterolateral opuesto como fascículo espinotalámico anterior. Conforme el fascículo espinotalámico anterior asciende a lo largo de la médula espinal, se añaden nuevas fibras a la porción medial del fascículo. Así pues, en los segmentos cervicales superiores de las médulas, las fibras sacras son principalmente laterales, mientras que las fibras cervicales son principalmente mediales. Conforme el haz espinotalámico anterior asciende a lo largo de la médula oblongada, acompaña al haz espinotalámico lateral y al haz espinotectal, y todos ellos forman el lemnisco espinal.
El lemnisco espinal continúa ascendiendo a través de la parte posterior del puente y el techo del mesencéfalo, y las fibras del fascículo espinotalámico anterior terminan formando sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Se cree que las sensaciones protopáticas del tacto y la presión se perciben aquí. Los axones de las neuronas de tercer orden del núcleo ventral posterolateral del tálamo pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en la circunvolución poscentral de la corteza cerebral. La mitad contralateral del cuerpo está representada invertida con la boca y la mano en la parte inferior, como se ha descrito anteriormente. La apreciación consciente del tacto y de la presión dependen de la actividad de la corteza cerebral. Las sensaciones solo se pueden localizar de forma aproximada y es posible muy poca discriminación de la intensidad. En el tacto discriminativo, el sentido de la vibración y sensibilidad consciente muscular y articular, tenemos al cordón blanco posterior, que es el fascículo grácil, y el fascículo cuneiforme. Los axones penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior y pasan directamente al cordón blanco posterior del mismo lado. Aquí las fibras se dividen en ramas ascendentes largas y ramas descendentes cortas. Las ramas descendentes bajan un número variable de segmentos y dan lugar a ramas colaterales que forman sinapsis con las células del cordón posterior gris, con las neuronas internunciales y con las células del cordón anterior. Está claro que estas fibras descendentes cortas participan en los reflejos intersegmentarios. Las fibras ascendentes largas también pueden terminar en sinapsis con las células del cordón gris posterior, con las neuronas internunciales y con las neuronas del cordón anterior. Su distribución puede extenderse sobre numerosos segmentos de la médula espinal, como en el caso de las fibras descendentes cortas, participan en los reflejos intersegmentarios. Muchas fibras ascendentes largas suben por el cordón blanco posterior como fascículo grácil y fascículo cuneiforme. El fascículo grácil está presente en toda la longitud de la médula espinal y contiene las fibras ascendentes largas de los nervios raquídeos sacros, lumbares y 6 dorsales inferiores. El fascículo cuneiforme ocupa una posición lateral en los segmentos dorsales o torácicos superiores y cervicales de la médula y está separado del fascículo grácil por un tabique. Contiene las fibras ascendentes largas de los 6 nervios raquídeos dorsales superiores y las de todos los cervicales. Las fibras de los fascículos grácil y cuneiforme ascienden en posición ipsolateral y terminan en sinapsis con las neuronas de segundo orden de los núcleos grácil y cuneiforme de la médula oblongada. Los axones de las neuronas de segundo orden, denominadas fibras arcuatas internas, pasan en dirección anteromedial alrededor de la sustancia gris central y cruzan al plano medio para decursarse con las fibras correspondientes del lado opuesto en la decusación sensitiva. Las fibras ascienden después como un solo fascículo compacto, el lemnisco medial, a lo largo de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Terminan formando sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los axones de las neuronas de tercer orden pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en la circunvolución poscentral de la corteza cerebral. La mitad contralateral del cuerpo está representada invertida con la mano y la boca situadas en la parte inferior según se ha descrito previamente. De esa forma se puede apreciar las sensaciones del tacto con gradaciones finas de intensidad, localización exacta y discriminación entre dos puntos. Las sensaciones de vibración y la posición de las diferentes partes del cuerpo pueden ser reconocidas de forma consciente. Muchas fibras del fascículo cuneiforme procedentes de los segmentos cervicales y dorsales superiores, una vez finalizan en la neurona de segundo orden del núcleo cuneiforme, hacen relevo y siguen como axones de las neuronas de segundo orden para entrar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. La vía se conoce como fascículo cúneo-cerebeloso y las fibras se denominan fibras arcuatas externas posteriores. La función de estas fibras es transmitir información del sentido articular muscular al cerebelo. Vías por las que llega al cerebelo la sensibilidad articular y muscular. Fascículo espinocerebeloso posterior. Los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal posterior entran en el cordón gris posterior y terminan formando sinapsis con las neuronas de segundo orden en la base de la columna gris posterior. Estas neuronas se conocen en conjunto como núcleo dorsal o columna de Clark.
Los axones de las neuronas de segundo orden penetran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral en el mismo lado y ascienden por el fascículo espinocerebeloso posterior hasta la médula oblongada. Aquí, el fascículo se une con el pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la corteza cerebelosa. Observamos que no asciende hasta la corteza cerebral, puesto que el núcleo dorsal o la columna de Clark solo se extiende desde el octavo segmento cervical en sentido caudal hasta el tercero o el cuarto segmento lumbar. Los axones que entran en la médula espinal desde las raíces posteriores de los segmentos lumbares inferiores y sacros ascienden en el cordón blanco posterior hasta que alcanzan el tercer o cuarto segmento lumbar, donde entran al núcleo dorsal. Las fibras espinocerebelosas posteriores reciben información articular y muscular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y miembros inferiores. Esta información relacionada con la tensión de los tendones musculares y los movimientos de los músculos y las articulaciones la utiliza el cerebelo para la coordinación de los movimientos de los miembros y el mantenimiento de la postura. El fascículo espinocerebeloso anterior. Los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal posterior terminan en la sinapsis con las neuronas de segundo orden en el núcleo dorsal, en la base del cordón gris posterior. La mayoría de los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto y ascienden como fascículo espinocerebeloso anterior en el cordón blanco contralateral. La mayoría de los axones asciende con el fascículo espinocerebeloso anterior en el cordón blanco lateral del mismo lado. Las fibras, después de ascender a lo largo de la médula oblongada y el puente, penetran en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y terminan en la corteza del cerebelo. Se cree que esas fibras cruzadas al lado opuesto en la médula espinal se vuelven a cruzar dentro del cerebelo. El fascículo espinocerebeloso anterior transmite información articular muscular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y de los miembros superiores e inferiores. Se cree que el cerebelo también recibe información desde la piel y la fascia superficial mediante este fascículo. El fascículo cuneo-cerebeloso, estas fibras ya han sido descritas y se originan en el núcleo cuneiforme y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Se conocen como fibras arcuatas externas posteriores y su función consiste en transmitir información de la sensibilidad articular muscular hasta el cerebelo. Otras vías ascendentes tenemos al fascículo espinotectal, donde los axones entran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y se desplazan hacia la sustancia gris, donde forman sinapsis con neuronas de segundo orden desconocidas. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan el plano medio y ascienden como fascículo espinotectal en el cordón blanco anterolateral situado cerca del fascículo espinotalámico lateral. Después de pasar a través de la médula oblongada y del puente, terminan en sinapsis con neuronas del colículo superior del mesencéfalo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y controla los movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente de la estimulación. Otro fascículo es el espinoreticular. Los axones en este entran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en la sustancia gris. Los axones de estas neuronas de segundo orden ascienden por la médula espinal como fascículo espinoreticular en el cordón blanco lateral, mezclados con el fascículo espinotalámico lateral. La mayoría de las fibras no se cruza y terminan en sinapsis con neuronas de la formación reticular de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. El fascículo espinoreticular proporciona una vía aferente para la formación reticular que desempeña un importante papel al influir en los niveles de la conciencia. Después está el fascículo espino-olivar. Él tiene axones que entran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en el cordón posterior. Los axones en las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden como fascículo espino-olivar en la sustancia blanca de la unión de los cordones anteriores y lateral. Los axones terminan en sinapsis con neuronas de tercer orden en los núcleos olivales inferiores de la médula oblongada. Los axones de las neuronas de tercer orden cruzan la línea media y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El fascículo espino-olivar conduce información al cerebelo desde los órganos cutáneos y propioceptivos. Los fascículos sensitivos viscerales,
que provienen de las sensaciones originadas de las vísceras del tórax y el abdomen llegan a la médula espinal a través de las raíces posteriores. Los cuerpos celulares de las neuronas de primer orden están situados en los ganglios espinales posteriores. Las prolongaciones periféricas de estas células reciben impulsos nerviosos desde las terminaciones receptoras del dolor y la distensión de las vísceras. Las prolongaciones centrales, después de entrar en la médula espinal, forman sinapsis con neuronas de segundo orden en la sustancia gris, probablemente en los cordones grises posteriores o laterales. Se cree que los axones de las neuronas de segundo orden se unen a los fascículos espinotalámicos y ascienden para terminar sobre neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. El destino final de los axones de las neuronas de tercer orden probablemente sea la circunvolución poscentral de la corteza cerebral. Muchas de las fibras aferentes viscerales que entran en la médula se ramifican para participar en actividades reflejas.